Hola, ¿qué tal mis hermanos? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ya nos encontramos en la tercera semana de nuestro estudio a las cartas pastorales y hoy nos corresponde hablar acerca de los aspectos literarios que contienen estas tres cartas. Con respecto a la categoría que tienen estas, hablando de primera, segunda Timoteo y Tito, son catalogadas como cartas pastorales. ¿Por qué razón? Porque en ellas se establecen normas para cuidar a aquellas comunidades amenazadas por el influjo de esos falsos profetas que se habían introducido en las iglesias. Un problema que estaba haciéndose presente en varias comunidades, ¿no? Y un segundo aspecto es porque las consideramos pastorales, porque estas contienen también orientaciones sobre cómo organizar las iglesias y la función que deben tener los ministros. Estas tres cartas, si las analizamos en conjunto, podemos ver que tienen un estilo muy sencillo y un tono muy familiar de parte del autor, que es Pablo, ¿cierto? Y que conoce de manera muy cercana a Timoteo y a Tito, que son los pastores a quienes Pablo se dirige. Es decir, que aquí está presente, ¿cierto? Esa cercanía, ese aprecio personal por sus personas y que Pablo claramente quiere entregarles eh, o transmitirles, ¿cierto? El mejor de los consejos y con el buen deseo de que sus ministerios prosperen en los lugares donde ellos se encuentran, ¿no? Siguiendo con las características del género literario de las epístolas pastorales, estas tienen sí una estructura de carta. ¿En qué sentido? Que está muy presente o está establecido el destinatario, hay un saludo inicial, un desarrollo de algunos temas y termina con un saludo final breve y genérico en cada una de estas tres cartas. Este esquema epistolar entra también en las informaciones dadas a sus respectivos destinatarios. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pablo se acerca a ellos para tratar algunos asuntos puntuales, ¿cierto? Actuales que estaban viviendo, pero también se proyecta acerca del trabajo pastoral y misionero a futuro. Es decir, que Pablo también avisora lo que ha de venir en los tiempos posteriores, ¿no? O al breve plazo o inmediato, ¿cierto? Pablo también les hace mirar hacia adelante y no quedarse simplemente en el momento presente. Sin embargo, estas tres cartas se asemejan ¿en qué sentido? En que su estructura, en su formato, más parecen una colección de normas, instrucciones generales, es decir, que viene a ser una suerte de manual para la guía de las comunidades cristianas. Sí tiene la forma de carta, pero en su contenido viene a ser una suerte de manual de instrucción para el desarrollo de las iglesias. ¿Qué podemos ver en ellas, considerando las tres juntas, ¿no? Vemos por ahí alguna lista de requisitos y cualidades que debe tener el líder. Y también contrasta las cosas que no debe tener un líder o no debe hacer un líder y de cómo deben comportarse tanto los líderes como la comunidad cristiana en general, ¿no? Porque la exigencia de vivir una vida piadosa, una vida ordenada, no tan solo recae en los líderes, sino que es una característica que deben tener todos los cristianos, ¿no? Eh, con respecto a las temáticas en comunes que hay entre ellos, podemos mencionar, por ejemplo, que se establecen un orden comunitario eclesial. Y esto prevalece principalmente en la primera carta a Timoteo y Tito. Por otro lado, también se habla acerca de la denuncia y a la vez condena de los herejes que estaban allí trastocando la fe cristiana. Y esto aparece en las tres epístolas, es decir, que las tres hablan acerca del peligro de aquellos falsos profetas, falsos maestros, y que Pablo lo anuncia en las tres cartas, pero principalmente en la segunda carta a Timoteo. Habla también, o se habla también en estas cartas pastorales acerca del perfil del pastor, como ya lo hemos mencionado, donde establece prototipos y modelos para nosotros guiarnos, ¿no? Pero están presentes con particular insistencia en segunda de Timoteo.
Y un cuarto aspecto a considerar son algunos aspectos o motivaciones teológicas que Pablo enuncia en estas cartas, que marcan en cierta medida el ritmo de la colección y la instrucción y normas pastorales. Son breves relatos, sí, son aspectos puntuales acerca de la fe y que vemos en la carta de Tito un poco más ampliada, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí vemos que el empleo de estos temas tratados en estas cartas no tienen tampoco un orden preciso. No es que las tres cartas se presentan de la igual manera, dándole prioridad a uno de estos puntos a diferencia de otros. No, aquí no hay un orden prioritario o de orden de prioridad, ¿no? Sino que Pablo las aborda, estos temas, en distinto orden, ¿ya? Entonces no hay un orden preciso y eso también nos tiene que hacer pensar de que no hay algo más importante que lo otro, ¿no? Estos temas también se alternan según un índole propio de los tres escritos. Sin embargo, se puede observar una cierta alternancia de las instrucciones y exhortación con la motivación teológica respectiva, ¿no? Con el fundamento bíblico teológico que éstas requieren para darle ese carácter de instrucción, de orden, ¿no? De mandato. Ahora, yéndonos un poquito más al detalle, en Primera Timoteo, esta carta escrita a su estimado hijo Timoteo, como así lo dice en su primer capítulo de Primera Timoteo, eh, eh, parte estableciendo también la advertencia de las falsas enseñanzas. ¿Sí? En el primer capítulo ya vemos cómo Pablo de lleno entra a tener presente lo, lo que estos hombres y personajes están eh, introduciendo en la iglesia de Éfeso, una iglesia que ustedes ya saben estaba inserta en una sociedad muy religiosa, eh, pero con prácticas que estaban fuera de la norma cristiana. Por lo tanto, ahí se generaban en cierta medida una suerte de sincretismo, algunos mezclando pensamientos filosóficos de religiones de otro orden mezcladas con el cristianismo. Y ahí estaban generando esa confusión y esas aberraciones, ¿no? Que iban inclusive apuntando hacia cuestionar la obra de Jesucristo, por mencionar algunas cosas, ¿no? Pablo ahí lo advierte en su primer capítulo a 1 Timoteo. También en esta primera carta vemos instrucciones acerca de la adoración, algo que también es relevante en la vida de todo líder, de todo servidor. Ese rol espiritual, esa búsqueda de Dios. Y aquí Pablo trata de manera especial sobre la oración y la importancia que ésta tiene para el creyente, para su crecimiento, pero también tomando en cuenta que la oración también hace posible de que la obra de Dios se pueda manifestar o pueda ejercer un rol eh, transformador en nuestras sociedades. Por eso que Pablo insta a orar por las autoridades, orar por el prójimo, para que de esa manera también las cosas buenas prevalezcan y tengamos de esa manera una mejor sociedad. Hace también en esta primera carta a Timoteo, Pablo, una descripción sobre las cualidades, ¿cierto?, de un obispo, del diácono específicamente. También da consejos sobre cómo debe ser el cuidado pastoral hacia los distintos grupos etarios, ¿no? Jóvenes, adultos, las viudas, los esclavos, cómo debe ser el trato con cada uno de ellos, que transversalmente significa el amor hacia ellos, ¿sí? Pero tomando en cuenta sus características como grupos, ¿no? Y Pablo concluye esta primera carta exhortando a Timoteo a mantenerse firme en la fe y a ministrar con fidelidad. Cuando vamos ahora a la carta de Tito, esta carta que Pablo le envía a su estimado hermano en la fe, Tito, obispo, por decirlo así, de la iglesia en Creta, una isla donde habían
muchas dificultades también. Y Tito va, como dice en el primer capítulo, a corregir lo deficiente y a elegir nuevos líderes. Esa es la misión encomendada a Tito y que aparece en el primer capítulo, ¿sí? Es decir, que el buen desarrollo de una iglesia va de la mano de que tengamos buenos líderes. Es importante, es preciso, es imperativo que nuestros ministros, que nuestros líderes sean personas que, que tengan ese liderazgo espiritual, que tengan esa autoridad, que lo respalda con su buen testimonio, para que de esa manera puedan conducir a la iglesia y puedan ponerla en alerta frente a cualquier peligro y es también a establecer el orden cuando sea necesario para corregir, como dice aquí Pablo, lo deficiente. Es decir, sacar lo que no sirve para el buen desarrollo de la iglesia. Pablo también le dice aquí a Tito, eh, también establece e insiste, igual que con Timoteo, la importancia de que estos líderes sean personas de buen testimonio, ¿sí? Y lo contrasta con los que son los falsos maestros. Pablo también dice en esta carta que es importante las buenas relaciones y las buenas obras y la importancia de enseñar con valor y convicción la sana doctrina, algo que sin duda es una de las tareas importantes que tiene un líder espiritual. Como ustedes verán, la epístola a Tito es breve, pero útil para discernir también lo que es la organización misma de la iglesia, la vida de la iglesia, y de esa manera también extraer principios que nosotros podamos aplicar a nuestros tiempos. Ahora, con respecto a 2 Timoteo, esta carta que ustedes habrán notado tiene un orden no como aparece en la Biblia. Les hablé de 1 Timoteo y de Tito porque fueron escritas casi al mismo tiempo. Sin embargo, en la segunda carta a Timoteo, aquí ya el contexto es otro. Aquí Pablo está en la cárcel. Aquí Pablo está en Roma esperando su sentencia y su ejecución. Por lo tanto, aquí Pablo ya percibe que es su último tiempo y esta es reconocida como la última carta que el apóstol escribe. Y Pablo aquí se dirige a Timoteo, su amado hijo espiritual, para darles esas instrucciones de alguien que ya no va a estar más con él, pero a la vez también tiene esa responsabilidad de transmitir a él y al liderazgo en general el legado de su ministerio. Entender que ahora el testimonio se transmite a esta nueva generación de líderes que deben tener en cuenta la importancia de que trabajamos para que el Evangelio de Cristo prevalezca, que debemos trabajar para que Cristo viva en nosotros y de esa manera poder hacer las cosas con la genuina intención de dar la gloria a Dios y no buscar nuestro propio interés o nuestros propios beneficios. Pablo sabe que la iglesia va también a experimentar un periodo de persecución. Nerón, quien fue el emperador que ordena la muerte de Pablo, comenzaría posterior esa persecución terrible hacia los cristianos. Y Pablo les aconseja a mantener firme su fe, a no decaer, de aceptar humildemente también los sufrimientos del cristianismo, que es algo que se hizo presente en medio de ese desarrollo de la iglesia. Algo que también nos debe hacer pensar a qué grado estamos dispuestos nosotros a sufrir, ¿cierto?, los sacrificios de Cristo, de asumir que hay un costo de por medio por el hecho de ser hijo de Dios. Las cartas pastorales, como ustedes verán, hermanos, son un manual para nosotros en este tiempo, que podemos allí contrastar entre el tiempo de Pablo y el nuestro, y ustedes se darán cuenta de que hay mucha similitud. Los problemas prácticamente son los mismos, maquillados de otra manera, pero al fin y al cabo son los problemas que hoy están latentes y que debemos tener mucha atención y tener
sensibles, ¿cierto? Nuestros ojos espirituales y oídos para entender los tiempos y saber qué amenazas hay alrededor nuestro o que ya están presentes en medio nuestro. Y que es menester de nosotros de tomar cartas en el asunto y, como le dijo Pablo a Timoteo, corregir lo deficiente y también levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar un liderazgo que sea para la gloria de Dios. Hermanos, que tengan una muy buena semana. Les animo a seguir ahí indagando, estudiando con conciencia, no simplemente para cumplir esta exigencia académica y tener una nota, sino que es el momento para que ustedes aprovechen y puedan también reordenar y enfocar su ministerio, su llamado y lo que esto implica. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.